Hay un cable que, no siendo revelado por las embajadoras, sino por el embajador norteamericano en Colombia, hace relación al caso del expresidente, el coronel ingeniero Lucio Gutiérrez. En ella se revela una reunión en donde presuntamente se pediría la intervención norteamericana, se anunciaría por parte del coronel Gutiérrez el retorno al país, esto sí fue revelado, y hay dos detalles importantes. El primero es que en esa reunión el coronel Gutiérrez había expresado que los medios de comunicación en el Ecuador intervinieron en su golpe de Estado, lo cual es cierto, totalmente cierto. Los medios de comunicación en el Ecuador aquí han propiciado los golpes de Estado. Y los 3 últimos golpes de Estado han sido propiciados desde los medios de comunicación, algunos medios de comunicación. Pero lo otro es los conflictos en la traducción que surgen de ese cable, que originan una preocupación sobre si pidió o no pidió la intervención para favorecerle a él a que retorne al Ecuador. El coronel Gutiérrez, cuando nosotros revelamos este cable, basados en el informe de Aporrea, procedió de manera, digamos que nada agradable, a criticarnos y censurar en mi caso particular o personal, sin considerar que el cable revelado debe haber tenido una altísima importancia, la reunión que se cuenta, para que lo escriba un embajador. No es un informe de una persona en particular que señala la reunión o la reseña, no. El informe lo reseña un embajador. Y eso tiene, como les he explicado, una altísima importancia. ¿Qué ocurre? En la prensa nacional solo se ha reflejado el cable referente al señor coronel Gutiérrez. Los otros 3 cables sobre la venta de los bienes de los Isaías, sobre las perspectivas de futuro de mandato en el Ecuador y el análisis de la Asamblea, no han sido publicados en su totalidad por ningún medio de comunicación, única y exclusivamente a excepción de ecuadorinmediato.com, en donde se encuentra el cable en original y la traducción correspondiente, citando la debida fuente. Sin embargo, he de hacer notar que, en cambio, cuando comenzó a saltar el escándalo, sí fue titular de primera plana en algunos periódicos, especialmente en el diario El Universo y el diario El Comercio, cuando se revelaban las fiestas de los Berlusconi, el estado mental de la presidenta Cristina Kirchner, o la circunstancia de calificativos de la diplomacia española, bastante groseros por cierto, pero fueron tratados de manera frívola, lo que se constituyó en una frivolización de la noticia de los cables de Wikileaks. Con relación al Ecuador, nada. Hasta este momento, nosotros hemos sido el único medio que se ha atrevido a publicarlos en su integridad y sin comentario alguno, con el fin de que el público sea el que se haga su criterio y proceda a emitir su juicio crítico. Actualmente más bien se reflejan en términos de prensa casos esporádicos. No hay una información determinada. Lo que preocupa es que se podría determinar que la política exterior norteamericana trabaja en un ámbito de mera intervención en los países donde tiene su representación o legación diplomática. Igualmente, nosotros en la búsqueda de un equilibrio informativo hemos sido los únicos que hemos logrado una entrevista con la vocera de la Embajada del Ecuador en Quito, de la periodista Marta Yut, que es la jefa del departamento de prensa acá del Servicio Informativo de los Estados Unidos. En la entrevista en Ecuador Inmediato, ella señala de manera puntual que lo que se ha hecho es revelar los informes de su embajadora, de sus embajadoras, que se los manda de manera regular. No hay ni nada nuevo, no hay nada extraño. Todo eso que se ha revelado, dice, constituyen informes que se emiten, es parte del trabajo diplomático. Les preocupa, eso sí, y comparten la visión que tiene el Departamento de Estado norteamericano por el hecho de que se ponga en juego la vida de contactos informantes. Cuando menciona aquello, quiere decir entonces que existen en el Ecuador contactos informantes a la embajada norteamericana.
y que podrían estar en peligro si es que se reflejaran en los cables de Wikileaks. En febrero del año 2007, tuve ocasión de entrevistar poco antes de que muera al único agente de la CIA que ha revelado las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana en nuestros países. Se trata del señor Philip Ash. El señor Ash trabajó en el Ecuador entre los años 61 al 63 y provocó 2 golpes de Estado, una intervención militar, la represión durísima en contra de sectores de izquierda, la división de partidos políticos, la división de sindicatos y la generación de alta conflictividad en el Ecuador, así como logró la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Cuba. El señor Ash señaló en la entrevista con Ecuador Inmediato que existía toda una red montada en el Ecuador de espías, soplones e informantes. En esos años, ellos lograron torcer la historia del Ecuador. Preguntado de por qué lo hacían, ese tipo de contactos, por qué entregaban información o actuaban en beneficio de la política exterior norteamericana siendo ecuatorianos, a sabiendas de que traicionaban a su país, la respuesta del señor Philip Ash fue: en muy pocos casos eran por convicción, la mayoría eran por dinero. O sea, se vendían fácilmente. Señalo aquello porque la revelación de los cables de Wikileaks debe ser considerada como una especie de reivindicación al proceso de transparencia de la información, pero no me atrevería a calificar como un nuevo tipo de periodismo. Este tipo de periodismo se lo viene haciendo en nuestros países de manera regular. Acá tenemos ejemplos de compañeros que lo hacen, la revelación de documentos relacionados con el desempeño del Estado. Que lo haga Wikileaks sacando a luz secretos, simplemente contribuiría a documentar la historia, pero no sé si pueda ser considerado un nuevo tipo de periodismo. Pero creo sin duda, y no me negaría, que el tema esté a debate. Finalmente, nos correspondió a nosotros, precisamente cuando nos enteramos de que iniciaban estas revelaciones y que el señor Julian Assange iba a ser aprendido, consultar cuál era la posición del Ecuador respecto a estas revelaciones que se iban dando. Concertamos una entrevista con el señor vicecanciller de la República, el colega periodista Quinto Lucas, quien nos concedió la entrevista y ahí anunció una determinación que se habría tomado en la Cancillería de Ecuador, que era la apertura a todo tipo de información y que se analizaba la posibilidad, se le ofrecía la posibilidad al señor Assange de concurrir al Ecuador a explicar las revelaciones que se estaban dando y que si tenía necesidad de una residencia, si él la solicitaba, se la podría otorgar. Dada a nosotros la entrevista, rebotó a nivel internacional. La noticia que nosotros la diéramos se convirtió en espacio informativo para 151 periódicos en todo el mundo, con titulares de Ecuador Inmediato en el Washington Post o en el New York Times. Nosotros tenemos esos reportes, más traducciones al árabe, al chino, al ruso y al portugués. La noticia tomada de Ecuador Inmediato, se convirtió en un reflejo de lo que podía pasar en el mundo. Yo no creo que los Estados Unidos se conformó con la noticia. Evidentemente tenía que presionar. Al día siguiente, el presidente daba como respuesta que no procedía tal oferta de asilo ni de ningún tipo y que el canciller Quinto Lucas debía explicar. Entiendo que el canciller Quinto Lucas explicó al presidente de la República la circunstancia como tal y admitió que no había pedido autorización. Pero que existió la intención, yo podría decir que sí, porque tras la entrevista que se nos la dio a nosotros un lunes a las 2 de la tarde, al martes siguiente a primera hora de la mañana fue ratificada por el canciller Ricardo Patiño. De manera que nosotros salvaguardábamos la información y la emitíamos como tal. Eso hasta aquí lo que sería el caso Wikileaks con Ecuador. Gracias.